Realmente es un milagro estar aquí. El levantarnos, el poder estar, ver la luz del nuevo día, es un milagro. No es casualidad, es el Señor, cuidándonos, el Señor dirigiéndonos, esforzando. Él es quien nos da las fuerzas. Amén. Qué bendición. Les invito a ir, por favor, ahí al Evangelio Mateo. Mateo 26. Veintiséis, 36. Aquí dice aquí el título de la arribita, aquí donde vamos a empezar a leer, dice: Jesús ora en Getsemaní. El significado espiritual de Getsemaní, la palabra Getsemaní viene del hebreo Geat Seanamin, que significa prensa de aceite. Ahí en ese lugar lo que se hacía era prensar la aceituna para sacar el aceite de oliva. Entonces, ese lugar, Getsemaní, por eso se caracterizaba, porque era un lugar de prensa, era un lugar donde se prensaba, se machacaba, se oprimía, se comprimía la aceituna para poder extraer el aceite. Entonces, ahí fue nuestro Señor Jesús a orar. No es casualidad, no fue casualidad que fue ahí, fue un lugar destinado, un lugar apropiado, un lugar con un significado, porque Él iba a ser prensado, Él iba a ser oprimido. Él estaba siendo oprimido, estaba siendo recibiendo toda esa tensión de todo lo que le esperaba, todo lo que le venía. Leamos aquí lo que dice Mateo 26:36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Bendito sea Dios. Él tenía un propósito, igual que lo tienes tú, igual que lo tengo yo. Él tenía una razón por la cual vino. Pero parte del propósito era ese tiempo de sufrir, de sufrimiento, de opresión, porque así estaba escrito, así estaba ya estipulado. Entonces, fue a ese lugar, dice, aquí está este texto, dice, ahí Getsemaní, era el lugar donde las aceitunas eran prensadas hasta que salía el aceite puro, símbolo del Espíritu Santo. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo,
tenemos aceite de oliva, que se usa para ungir en representación, en forma del Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo, pero es una representación. Y es bíblica, es totalmente bíblico. Entonces, así Jesús no fue ahí por una casualidad, él sabía que en ese lugar también sería prensado por el dolor, sería él angustiado, la angustia, la soledad, para que su entrega fluyera, para que esa entrega fluyera del Espíritu Santo sobre toda la humanidad, sobre todo para nosotros, esa promesa que había, que ya él mismo había hecho. El Getsemaní revela quiénes somos cuando somos presionados. Cuando estamos en Getsemaní, cuando estamos en el sufrimiento, cuando estamos en medio de la prueba, ahí se revela lo que realmente somos, lo que hay en nosotros. Si somos íntegros o estamos por apariencias, estamos nada más por aparentar, por querer que nos vean, por querer que se vea una fachada. Cuando estamos en Getsemaní, en nuestras dificultades, en nuestras opresiones, cuando estamos siendo oprimidos, ahí se revela realmente lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice un pastor, decía ahí muy ocurrente, decía: cuando te tropieces, cuando andes descalzo y te tropieces con un mueble y te enchueques la punta del dedito chiquito, ahí te das cuenta si ya te convertiste al Señor o no. Ahí cuando te das ese golpe y lo que sale de tu corazón, eso es. Eso es lo que hay en tu corazón. ¿Qué? Porque el dolor, la opresión es lo que sale cuando revela lo que realmente somos. Dice, el Getsemaní revela quiénes somos cuando somos presionados. La gran pregunta espiritual es: ¿qué produces tú cuando eres prensado? ¿Qué has producido? ¿Produces queja? ¿Produces ira, enojo, una respuesta como del mundo? Pedro se creía firme. Pedro, el apóstol, el discípulo de Jesús, él se creía firme, pero durmió cuando debía vigilar. Él del lugar, ahora cuando el Señor le pidió, vamos a orar, él se durmió. Y no solo eso, sino que también lo negó. Entonces, los discípulos prometieron fidelidad, pero huyeron. Entonces dijo: yo no te voy a negar. Yo no te voy a negar, yo estaré. Pero ya sobre la presión de que tal vez ellos también fueran igual crucificados o muertos, de Pedro salió el: no lo conozco. No, no soy de los de él. No, no soy. Entonces, Jesús en la hora de la presión reveló su verdadera esencia. Era el Hijo obediente, lleno del Espíritu Santo. Él ahí en ese lugar de angustia, él salió, él reveló lo que realmente había dentro de él. Era un hijo obediente, él fue obediente hasta la cruz, hasta lo último. Entonces,
Miren lo que dice en Lucas 22:44, por favor. Dice, y estando en angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Entonces, dicen que estudios revelan que cuando una persona está en un intenso dolor, se ha dado el caso que puede llorar gotas de sangre, salir sangre, transpira también la sangre. Entonces, entonces esto revela pues la angustia, lo que estaba pasando nuestro Señor Jesús. Cuando la prensa de la vida aprieta, lo que está dentro de nosotros es lo que sale. Quien tiene el Espíritu Santo manifiesta la fe, paciencia, amor, obediencia. Quien no tiene manifiesta quejas, orgullo, eh, ira, y huida. Todo eso manifiesta, todo eso es lo que sale cuando somos prensados, cuando la prensa de la vida eh, nos, nos presiona, cuando somos prensados. Entonces, el Getsemaní, la presión muestra la diferencia entre el hombre natural y el hombre espiritual. Ahí en la opresión, ahí en la dificultad, ahí es donde sale a relucir, ahí se ve la diferencia del hombre natural y del hombre espiritual. Pedro representa a muchos dentro de la iglesia. Pedro, o sea, nos representa en muchas ocasiones, convencido de su propia fuerza, pero vacío del Espíritu en la hora de la prueba. Niegan, se desaniman y abandonan la fe. Así como ahí en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? La parábola del sembrador dice en una parte ahí que hay unos que al momento reciben la palabra y andan bien animosos, pero a la hora de la prueba ahí se desecha. Ahí cuando viene la angustia, ahí devuelven, se devuelven. Entonces, miren lo que dice Romanos 8:9. Nuestro Señor Jesús, Él hasta en eso nos puso el ejemplo. Ahí en ese lugar, ahí en esa situación, aquí nos muestra su comportamiento, ahí nos muestra su esencia, nos muestra lo que Él es. Ahí en esa prueba, ahí en ese prensado, en ese momento de ser presionado, ahí Él nos muestra su esencia, lo que Él es. Entonces, nosotros que somos hijos de Él, que somos cristianos, es el camino a seguir. Ahí cuando estamos siendo oprimidos, cuando estamos siendo angustiados por la situación, ahí podemos tomar el camino que toman muchos, el quejarse, el devolverse al mundo, el hacer lo que el mundo, o hacer lo que nuestro Señor Jesús, ser obediente, seguir en la misma obediencia y en la conexión con el Padre. Porque Él ahí en esa angustia, ¿qué estaba haciendo? ¿A qué les dijo que iba a los discípulos? ¿A qué le dijo que iba? A orar. Voy a orar. Acompáñenme porque voy a orar.
Entonces, él iba a conectarse con el Señor. Ahí en esa dificultad, en ese momento, él iba a conectarse con el Padre. Dice Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Por eso este tiempo, este mensaje es por el Espíritu Santo. Solo Él nos da las fuerzas para soportar las injusticias, las tentaciones, las decepciones y las presiones de esta vida. Sin Él nadie permanece. Sin el Señor nadie permanece. Estamos aquí es porque el Espíritu de Dios nos ha sostenido. Él nos ha fortalecido. Él es el que nos ha dado fuerzas ahí en la adversidad, ahí en la situación, ahí de angustia, ahí en la presión. Él nos ha sacado adelante y Él nos saca adelante. En el Getsemaní Jesús nos enseñó a vencer. Él nos enseñó a vencer la carne. Él podía no hacerlo. Él podía se podía haber devuelto y haber abordado esa misión. Podía haber no cumplido con ese plan. Podía haber claudicado ante lo que le esperaba. Pero Él nos enseña que Él venció la carne. Él venció la carne mientras los discípulos dormían, Jesús oraba. Mientras ellos se justificaban, Jesús se vaciaba. Se vaciaba de sí solo, de lo que es sus pensamientos, lo que es Él, lo que somos nosotros. Por eso dice, Él se despojó de sí mismo. Él se despojó de sí mismo y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, despojarnos de nosotros mismos, de nuestras ideas, de esas cosas que nos dicen no puedes, o esto, o no es posible, o esa cosa que es incredulidad, eso que nos afecta mucho a nosotros como cristianos, que es nuestros propios pensamientos, pero la palabra correcta, la palabra que quiero decirles es que una vez ya les compartí de esto, es un enemigo que nos afecta, la malicia, es la malicia. La malicia nos afecta mucho y empezar a decir, no, me está diciendo esto porque quiere sacar este provecho. No, y el Señor estaba hablando, el Señor Jesucristo estaba hablando y ahí estaban los murmuradores diciendo, pero que esto, que mira, que está haciendo esto en el día de reposo. Esa es la malicia, eso nos afecta mucho. Eso afecta mucho al ser humano porque en lugar de ser sencillos como niños, sencillos así como los niños que creen que mi papá me dijo que me iba a dar esto y él me lo va a dar. Así el niño cree. Por eso dice, si no son como niños no podrán entrar al reino de los cielos. Porque nuestros pensamientos nos empieza a hacer esa malicia. Esa malicia, no, ¿y por qué el pastor dice esto? Y mira al pastor, y mira esto, y mira esto otro, mira el hermano, mira la hermana, y que es puro rollo. Entonces, eso nos roba la bendición. Eso en lugar de avanzar, eso en lugar
de seguir adelante, avanzando, la malicia y todo eso nos detiene y nos aleja del plan de Dios. ¿Mm? Esa incredulidad como la que el apóstol Tomás, como Tomás, de que dijo, si no meto mi dedo en la llaga, Señor, no creeré. Esa incredulidad nos afecta, esa malicia nos afecta mucho. Entonces aquí nuestro Señor Jesús nos enseña ahí que ahí en Getsemaní, que Él nos enseñó a vencer la carne, a despojarse de sí mismo. Así como dice ahí en Filipenses 2:7, vean lo que dice en Filipenses 2:7. Lo leemos desde el 2, por favor. Desde el 2:1, pues, perdón. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Él no se estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él era así, Él era Dios, pero Él no se estimó, Él no se aferró a eso. Dice en el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Bendito sea Dios. Entonces ahí en Getsemaní Él lo que hizo es, se despojó de sí mismo. Él no se aferró a decir, no, ahora que me acuerdo, no voy a dejar que me crucifiquen. Ahora que me acuerdo, no lo voy a hacer. Sino que Él se despojó de sí mismo, dice, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito sea Dios. Entonces, esta palabra es para que Él nos dé fuerza, que el Espíritu Santo nos dé fuerzas para soportar todas esas cargas, todas esas presiones. Entonces, el secreto de la victoria espiritual es vaciarse, despojarse de sí mismo, del orgullo, de los sentimientos y de la propia voluntad, para que el aceite del Espíritu Santo, del Espíritu, pueda fluir. Para que el Espíritu Santo pueda fluir. Primero que tenemos que hacer es despojarnos de esas cosas que nos afectan, de esos pensamientos, del orgullo, de la vanidad, de todas esas cosas. El Getsemaní fue
el inicio de la victoria. Esa etapa donde él estaba pasando fue el inicio de la victoria. Ahí comenzó la cruz. Antes de vencer en el Calvario, Jesús primeramente venció en el Getsemaní cuando decidió obedecer aún sufriendo. ¿Mm? Ahí en el sufrimiento, ahí donde estás, ahí en el dolor, ahí tú decides en claudicar, echarte para atrás o vencer, obedecer a Cristo, obedecer lo que la palabra de Dios dice. Yo he estado varias veces así siendo oprimido. Recuerdo también cuando anduve enfermo del estómago, que era algo tremendo, que yo me sentía que me iba a morir. Así que no podía probar alimento, que lo que comía vomitaba, y no fue un día, fue tiempo, me hicieron estudios, era algo, era una úlcera en el estómago. Entonces llegó el momento donde mis fuerzas se fueron acabando. Pero ahí después de días salió algo de adentro donde me levanté y me empecé a hablar al espejo y me empecé a, a confrontar con lo que la palabra de Dios dice y a predicarme a mí mismo. Tantas veces que has hablado, aplícalo en tu vida. Y el Señor fue el que me fortaleció, me levantó de ahí. Entonces Él es el que nos da las fuerzas. Ahí nos podemos deprimir y decir, no, ya no valgo nada. Y seguramente si agarras ese camino te vas a morir. Porque lo que hay en tu corazón, en tus pensamientos, de eso depende mucho tus acciones. Entonces por eso debemos de cuidar nuestro corazón. Cuidar nuestro corazón. Cuida tu corazón porque de él emana la vida. Cuida tus pensamientos porque de esos pensamientos dependen tus acciones. Primero empezamos a pensar. Y esto que no, algo que no, esto que no sirve. Y luego después ya se actúa. Ya sea para bien o ya sea para mal. Por eso debemos de estar muy al pendiente de lo que está entrando en nuestro corazón. Lo que estamos recibiendo, lo que estamos viendo, esos internet, esos teléfonos, ¿qué estamos recibiendo? ¿Qué le estamos dejando entrar a nuestro corazón? Dice, entonces ahí, cuando tú decides obedecer al Señor, cuando tú tomas hay en ti ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ahí empieza la victoria. De ahí viene tu victoria. Cuando decides obedecer, aunque estés ahí sufriendo, aunque estés ahí, así como lo hizo nuestro ejemplo Job de la Biblia, ahí dentro del sufrimiento, después de todo lo que estuvo pasando, él no pecó, él no dijo, Dios es el que me tiene así, sino que él fue fiel y no pecó. Entonces el Señor lo bendijo, porque él fue fiel, fue obediente. Miren, ya andamos terminando ahí en Hebreos 5:7, por favor. Dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y sí, el 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, es un ejemplo de obediencia.
La victoria del cristiano comienza cuando decide permanecer fiel incluso bajo presión. Esa es la victoria, ahí es donde está nuestra victoria. Número 6, punto número 6, dice aplicación espiritual para hoy. El Getsemaní es el lugar donde el siervo es revelado. Cuando Dios permite la prensa, es para purificar, madurar y producir el aceite del Espíritu. Muchos pastores, obreros y miembros huyen de la prensa. Se quejan o se desaniman y ahí se revela quién tiene el Espíritu y quién solo la apariencia. Entonces, muchas personas cuando hay presión, pues abandonan el barco, salen y, ay, no, está muy difícil. Pero el Señor Jesús nos enseña que ahí en la opresión es cuando debemos de permanecer. Ahí que hay ese sentir de siervo, ya falta poco, y ahí se está comenzando la victoria. De ahí ya está empezando tu victoria. Ahí tenemos que ser obedientes, así como también el siervo Job dijo, Dios dio, Dios quitó, así con esa sencillez. ¿Por qué voy a alabar al Señor nada más cuando me esté dando? También lo alabo cuando no tenga lo que yo tengo, lo que yo quiero. Por último, vamos allá al Evangelio de Juan 15:8, por favor. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seas así mis discípulos. En esto se glorifica el Padre, en esto glorificado el Padre, en que llevéis muchos frutos, o sea, al dar muchos frutos, damos gloria al Padre, glorificamos al Padre. El verdadero siervo no huye de la prensa, no huye del problema, no huye de la situación, sino que entiende que es ahí donde el aceite es producido. Quienes tienen el Espíritu Santo soportan, vencen y producen frutos de fidelidad. Por eso la importancia de pedirle al Espíritu Santo que llene nuestras vidas, porque Él es finalmente quien nos va a dar la fortaleza de soportar esas pruebas. Yo le doy gracias a Dios porque estás aquí. Yo le doy muchas gracias a Dios porque estás aquí, porque has soportado pruebas, has soportado cosas tremendas, has soportado situaciones difíciles, has soportado adversidad. Y ahí en esas pruebas podías haber tomado caminos diferentes, pero estás aquí por obediencia. Estás aquí por obedecer al Padre. Estás aquí porque el Espíritu Santo te ha dado las fuerzas para estar aquí. Por eso es la importancia de pedirle al Señor que nos fortalezca con su Santo Espíritu. El Getsemaní no fue el final, el inicio de la mayor victoria de la fe. No fue el final, sino que fue el inicio de la mayor victoria de la fe. Ahí Jesús venció la carne, el miedo y la propia voluntad. Y nos mostró el camino de la vida llena del Espíritu. Él ahí nos estaba mostrando, nos estaba ejemplificando lo que iba a pasar, lo que tendríamos que pasar. Él nos dice, en el mundo tendrás, ¿qué? Aflicción. Y luego sigue diciendo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, la sumisión total a la voluntad del Padre. Solo quien se vacía a sí mismo puede ser lleno del Espíritu Santo. Solo el que se despoja de sí mismo
puede ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué produces tú cuando eres presionado? ¿Qué sale de ti? ¿Salen chines, jotas, o salen ira, o sale una oración al Padre? Damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios, hermano. Supe lo que estabas pasando y estuvimos orando. Estuvimos orando. Yo cuando te veo aquí le doy gloria a Dios. Gracias a Dios. Porque yo sé las situaciones, sé las cosas que pasan y solamente el Espíritu Santo es el que nos fortalece. Ese es el que te levanta. Ese es el que te tiene aquí. Ese es el que nos saca adelante. ¿Qué tal si nos despojamos de sí mismo? ¿Qué tal si oramos al Padre? ¿Qué tal si dejamos que su Santo Espíritu nos guíe y nos fortalezca? ¿Qué tal si hacemos que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Así como leímos ahorita ahí en Filipenses. Que Él, siendo igual a Dios, no se aferró a sí mismo, sino que se despojó y tomó una posición ¿de qué? De siervo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero después de eso, el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Y toda rodilla se doblará. Hasta de los que no creen en Él. Hasta de los que se burlan de Él. Va a llegar el momento que toda rodilla se doblará ante Él. Así dice su palabra. Entonces, vamos pidiendo el Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos esta tarde, esta noche, Señor. Aquí estamos pidiéndote, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, Padre. Necesitamos que nos fortalezcas, Señor. Espíritu Santo, ven y haz morada en cada uno de los que estamos aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, Padre Santo. Dile al Señor. Aquí estamos en medio de la angustia, en medio de esta situación, en medio de esto que estoy viviendo. Te pido que me ayudes. Te pido que seas tú quien dirijas mis pasos. Que seas tú quien me des fuerzas y sabiduría para hacer tu voluntad. Ayúdame a despojarme de mis orgullos, de mis ideas, de todo eso que me ha afectado y que me ha separado de ti, Señor. Hoy vengo ante ti, ante tu presencia, Señor, reconociendo que hemos fallado, que hemos descuidado, que no hemos hecho lo correcto ante tus ojos, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos que nos ayudes a despojarnos de todo eso que nos estorba para acercarnos a ti, Señor. Pon en nosotros esa humildad, esa sencillez en nuestro corazón, que solamente tú puedes hacerlo, Señor. Espíritu Santo de Dios, ven a este lugar, ven y quédate. Aquí está tu trono, Señor Jesús, en nuestro corazón. Siéntate, Señor, que tú seas quien dirijas nuestras vidas.
Sabemos, Señor, todo lo que sufriste, todo lo que pasaste en Getsemaní, todo lo que pasó, todo lo que viviste, y fue por nosotros. Fue para que nosotros no muriéramos y no tuviéramos vida eterna. Fue para que nosotros no nos perdiéramos, sino tuviéramos una vida y una vida abundante en ti, Señor. Por eso hoy te damos las gracias. Gracias. Espíritu Santo, hazte presente, Señor, en la vida de cada uno, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ven, Espíritu Santo, ven. Dile, hermano, dile, hermana. Ven, Espíritu Santo. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos rendidos ante ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven. Anhelo ser dirigido por ti, Espíritu Santo. No queremos dar pisada en vano, queremos que cada pisada que demos, cada camino que emprendamos sea bajo tu dirección, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a ser dirigidos por tu Santo Espíritu.